Un saludo para todos ustedes, mi nombre es Samuel Alberto Mantilla. Tengo el placer de estarlos acompañando en este momento. Este video hace parte de un curso que se llama Reportes Empresariales de Sostenibilidad. Lleva por título Contabilidad Ambiental. La idea es hacer un resumen, una síntesis de los aspectos más importantes de la contabilidad ambiental en lo que tienen que ver con los reportes empresariales de sostenibilidad. Por consiguiente, no se trata de un análisis exhaustivo de todos los aspectos relacionados con la contabilidad ambiental, sino solamente, repito, la insistencia en lo que tiene que ver de manera especial con los reportes empresariales de sostenibilidad. Un primer aspecto a tener en cuenta es que los reportes ambientales están basados en la ciencia, entendiéndose por esto que el análisis de los problemas ambientales tiene unos fundamentos científicos muy fuertes, pero haciendo la aclaración que tanto las decisiones de política como los reportes no necesariamente siguen la ciencia. Esto genera algunas dificultades porque algunos quisieran que en todo caso siempre se privilegiara la ciencia tanto en el análisis como en las decisiones de política y en los reportes ambientales. La realidad es distinta. Hoy podemos afirmar con certeza que el análisis de los problemas ambientales se basa en la ciencia, pero se hace la aclaración de que las decisiones de política y los reportes ambientales no necesariamente se basan en la ciencia. Una segunda base es la contabilidad ambiental, que es una disciplina que tiene bastante fuerza, sobre todo desde el punto de vista teórico conceptual en los medios de académicos de contabilidad. Tiene bastante acogida y tiene la característica de que pretende mostrar un aporte específico desde la perspectiva de la contabilidad para la solución de los problemas ambientales. La contabilidad ambiental está basada en la ciencia. No se puede desconocer este aspecto. Elementos de la física, de la química, de la biología, de la neurociencia, de la estadística, etc. Pero esa contabilidad ambiental no es por partida doble. Muchas personas consideran entonces que no se debiera hablar de contabilidad ambiental, sino mucho mejor de cuentas o de mediciones ambientales, por la dificultad que genera la asociación entre contabilidad y partida doble. La otra base de los reportes ambientales son los estándares y la experticia profesional. Debe reconocerse que en la práctica son los estándares y las normas los que contienen los requerimientos concretos que los distintos profesionales interpretan y aplican para la presentación de reportes ambientales. La experticia, entendida como la combinación de experiencia y educación, ayuda a hacer las cosas mejor y tienen la característica de que aportan una buena dosis de credibilidad con base en la calidad que están ofreciendo. Hay unas teorías de respaldo bastante conocidas. Teoría del principal agente, teoría de stakeholders, que algunos llaman la nueva ecuación, teoría de la legitimidad, teoría institucional, teoría de la revelación,
teoría de la señalización. Estas teorías son bastante conocidas en los ámbitos de la contabilidad ambiental. Tienen cada una sus propias ventajas, algunas tienen inconvenientes, algunas tienen desarrollos prácticos interesantes. ¿Qué es lo importante que tenemos que tener en cuenta nosotros? Que propiamente esas teorías no son las de la contabilidad tradicional, pero constituyen las bases del pensamiento contable actual. Esto es supremamente interesante para diferenciar cómo los contables piensan actualmente y por qué se diferencia de las prácticas y de los argumentos tradicionales de la contabilidad. Un aspecto interesante a tener en cuenta son las perspectivas para la práctica de la contabilidad ambiental, ¿sí? Cuando esto se quiere llevar a la práctica, hay una perspectiva que es interna, hay una perspectiva que es externa y, muy importante, hay una que pretende hacer el link, el vínculo entre la perspectiva interna y llevarla a la externa. La perspectiva interna es la de la contabilidad gerencial y el control para la sostenibilidad. La integración de la contabilidad gerencial y el control para la sostenibilidad, que busca llegar a la administración del desempeño que sea más sostenible e integrada y que en últimas lleva a sistemas y procesos de la sostenibilidad. Se caracteriza por ser hacia el interior de la organización. La que lleva de interno a externo, pues es lo que se conoce como triple línea de resultados o la iniciativa global para la presentación de reportes o lo que se llama presentación integrada de reportes y una más reciente que son las comunicaciones de contabilidad para la sostenibilidad. La perspectiva externa es la presentación de reportes desde la perspectiva del mercado, la inversión socialmente responsable, la auditoría y el aseguramiento de la sostenibilidad y las reflexiones críticas y los desarrollos futuros alrededor de estas cosas. Para efecto de los reportes empresariales de sostenibilidad, la que más énfasis tiene es lo que se llama presentación de reportes de sostenibilidad desde la perspectiva del mercado, que es la que ha tomado la Fundación IFRS para los estándares IFRS de reportes financieros de revelaciones de la sostenibilidad. Pero hay que reconocer que hay unos puntos de vista que están en conflicto, ¿sí? Perspectiva pragmática, el proyecto de la contabilidad social como un entendimiento crítico, los criterios de legitimización, que incluyen análisis de la ética, del espacio de la acción, la ilustración, el empoderamiento, la emancipación y el compromiso y diálogo entre stakeholders, pero también debe reconocerse el tema del activismo. Todas estas cosas están en conflicto por su misma naturaleza, dado que pretenden incorporar perspectivas distintas e intentan fomentar el diálogo entre esas distintas perspectivas. Lo que complica un poco las cosas son los problemas derivados de los activismos tanto de un lado como de otro, que se caracterizan por querer imponer como sea sus criterios. Entonces, el enfrentar estas situaciones no es fácil y no solo hace que las cosas se compliquen, sino que se generan unos problemas adicionales. A los
problemas existentes se les adicionan los problemas derivados de conflictos inútiles, pero que en últimas detienen o demoran llegar a los acuerdos que se requieren o llegar a las soluciones que todos estamos queriendo que se implementen. Un aspecto adicional es este resumen que nos permite ver en conjunto esta problemática a la cual estamos haciendo referencia. Contabilidad ambiental, entonces, basada o informada en la ciencia, entendiendo que la ciencia es la física, la química, la biología, la neurociencia, la estadística, etcétera, etcétera, aclarando, muy importante, que no es por partida doble, y por ello algunas personas insisten mejor en hablar de cuentas y de mediciones ambientales sin utilizar la palabra contabilidad. Una cosa interesante es el tema de los impuestos, porque como cuando se utiliza la expresión contabilidad siempre aparecen los temas de impuestos, pues entonces aquí en esta perspectiva los impuestos son considerados ya sea como un costo, un gasto, o como un incentivo para la protección ambiental. En el conjunto de los reportes corporativos hay distintos tipos que se pueden analizar. Tienen la característica de que están basados o informados en asesoría experta. Privilegian las mejores prácticas, la productividad, la eficiencia, los resultados. Se destacan dentro de ellas la contabilidad financiera, ya sea por la vía de los IFRS o por la vía de los US GAAP, tienen la característica de estar sujeta a regulación. Los impuestos aquí tienen una perspectiva mucho más amplia. Hay impuestos entendidos como costo o como gasto. Hay impuestos entendidos como activo corriente, pasivo corriente, o lo que algunos llaman impuestos corrientes, pasivos corrientes, y activos diferidos, pasivos diferidos, o impuestos diferidos, activos diferidos. Es una perspectiva más amplia de los impuestos, y acá la dificultad es asociar cuáles impuestos de manera directa están relacionados con lo ambiental. Otro tipo de reportes, las medidas financieras que no son IFRS o no son US GAAP. En estas medidas los impuestos no se consideran en el análisis. Estas medidas se caracterizan por no tener en cuenta los temas de depreciación, intereses e impuestos, porque consideran que no son necesarios para el análisis, que quitarlos no tiene ningún problema, y que considerarlos sí genera unas distorsiones que complican el análisis. Y el otro elemento pues son los reportes integrados de sostenibilidad. En estos reportes integrados los impuestos tienen la misma perspectiva de la contabilidad ambiental, como un costo o como un gasto o como un incentivo para la protección ambiental. Entender este conjunto es muy importante porque nos ayuda a saber exactamente dónde estamos ubicados y tener claro qué es lo que podemos aportar, qué es lo que podemos conocer. Muy amables por su atención. Yo les agradezco a ustedes la amabilidad en ponerle cuidado a estas cosas, buscando que tengamos la precisión, insistiendo, no vamos a tener un curso de contabilidad ambiental, eso sería muy interesante en otras condiciones. Aquí solamente estamos mirando lo relacionado entre la contabilidad ambiental
y los reportes empresariales de sostenibilidad. El próximo tema del curso son reportes empresariales. Espero que nos encontremos en esta ocasión y continuemos desarrollando estas cosas que son de interés común. Muy amables, muchas gracias.